Bueno, buenas tardes. Hoy estamos muy contentos de seguir en este planeta con vida y eh, justamente hoy tenemos una noticia para celebrar. Es básicamente que en los últimos 4 años se han invertido 50.000 empleos y se han aprovechado más de 2,4 millones de toneladas. Eso son cifras enormes, pero sobre todo significa que estamos siendo mucho más conscientes de todo el plástico que tenemos en el país y que eso puede ser, digamos, transformado nuevamente en una mesa, en una silla, en algo que sea útil para todos y no que se vuelva ese plástico que está cubriendo los campos, partes del desierto, los mares, los bordes de algunos ríos. Entonces, bueno, esto es algo que yo quería celebrar el día de hoy y eh, nuestra invitada del día de hoy es madre, es abuela, ha trabajado con niños desde los 6 años hasta los 70, es maestra en literatura, ha trabajado con instituciones públicas, con instituciones privadas y en este momento de su vida se dedicó a escribir en la amparada, en la soledad, el silencio y la paz. Sin embargo, cuando camina por la vereda, se le acercan los perros a acompañarla, a escuchar su tarareo y a recibir alguna caricia sonriente. Ella en diciembre del año pasado sintetizó escritos, 50 cuentos breves que abarcan situaciones muy variadas sobre la existencia desde un ángulo muy particular. Ese compendio se llama La vida en trozos y ella se llama Esperanza Chía Gómez. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué celebras de Colombia? ¿Qué quieres compartir? Ok, gracias, Carlitos. Gracias. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Me siento honrada porque el trabajo que ustedes vienen haciendo también es muy importante y pertenecer de alguna manera, si sea un poquito, es también importante para mí. ¿Qué celebro yo de Colombia? La vida y la gente. Me encanta la gente de Colombia. Bueno, la del mundo también, pero me gusta la gente de Colombia. Eso Bueno, celebro de este país. cosa muy, muy linda que nos compartiste y es que habías trabajado con personas desde los 6 años hasta los 70, pero más allá de la edad, algo que nos comentabas era que habías trabajado con madres y que había un relato que nos querías compartir eh, que se llama Coraje. Sí, a raíz de un trabajo que hice con madres comunitarias que estaban entre los 50 y los 60. Entonces se vivieron muchas experiencias por todo el país y algunas las escribí, otras las tengo en la memoria todavía para escribir, pero me llamó la atención una de, de un taller que se hizo en una comuna oriental, en la comuna oriental de Medellín, en donde estábamos haciendo un taller con 40 mujeres que cuidaban niños de sus compañeras. Y el escrito es el que les va a contar más o menos todo lo que pasó en ese momento. El escrito se llama Coraje y dice, el grupo estaba ubicado en forma circular. Para este trabajo hay que mirarse a los ojos, dijo la mujer que conduciría el taller. Cuando nos sentamos en filas, unos detrás de otros, no podemos ver lo que nuestros rostros hablan. Eran 40 mujeres de la misma tierra, pero andantes de diferentes caminos. Muchas firmaban aún con su huella digital, pero todas habían extendido su maternidad hasta alcanzar a los hijos de sus vecinas, mientras éstas trabajaban largas horas tratando de alejar el hambre de sus hogares.
Unieron sus carencias y sus deseos. Unas cuidaban, otras conseguían el sustento. Unas ausentes, otras presentes. La necesidad de resguardar y de proteger a sus hijos las unió. En poco tiempo, sus casas tenían docenas de ojos asustados, pieles sin brillo, cabello ralo de puntas amarillas, barrigas inflamadas y cuerpos pequeños. Parecían una nueva especie. El viento se encargó de contar las historias y muy pronto los políticos barriales vieron en ellas un gran potencial para sus campañas. Fueron donados cuadernos usados con hojas amarillentas, pedazos de lápices, cartillas, plastilinas y juguetes. Las madres angustiadas pidieron apoyo. En respuesta se establecieron controles y surgieron programas sociales, nutricionales, emocionales, académicos y de salubridad. Se hicieron estudios y se conoció una nueva realidad, una generación de niños hambrientos, desprotegidos e indefensos que comenzaron a brotar de todos los rincones. La miseria gritaba a través de esos niños con hambres atrasadas, hambre de largo plazo. El grupo de mujeres había llegado temprano. Venían a aprender para enseñar. Su estancia duraría 3 días con sus noches. Los niños no recibirían atención, pero ellas regresarían con nuevos aires y el corazón alegre. Un hombre joven abrió con brusquedad la puerta del salón y con voz fuerte y autoritaria preguntó por la mujer que dirigía el trabajo. La llamó por su nombre. El silencio y la palidez las envolvió. Nadie se movió. De pronto se escuchó una voz. Soy yo, dijo la mujer poniéndose en pie y levantando su brazo. Soy yo, gritó otra mujer. Soy yo, gritó otra más. Soy yo, soy yo, soy yo. Se escuchó el grito de muchas voces. Las voces angustiadas de todas las mujeres que imitando el gesto se habían levantado y sus brazos se mantenían en alto. El hombre sorprendido dijo, traigo almuerzos del día para 40 personas y vienen a nombre de esta señora. Debo entregarlos. El círculo se cerró nuevamente. Las mujeres se sentaron con el miedo pegado en la cara. Compartieron el almuerzo y ya lejos de la tensión vivida, la conductora del taller preguntó la razón de esa actitud tan particular y tan desconocida para ella. Este es un sitio en donde la muerte nos visita con frecuencia, contestó una de ellas. Cada día alguien que ha sido elegido muere frente a nuestros ojos. La maestra se dejó caer pesadamente en su silla. Solo en ese momento comprendió el coraje y la determinación de esas 40 mujeres. Eran 40 madres comunitarias y era la época del sicariato. Wow. Entonces, fácil para ellas eh, reconocer que si alguien preguntaba, ¿quién es Carlos Gómez? Y tenían la orden de matarte, te mataban delante de ellas y no pasaba nada. Uf, qué fuerte. Entonces, por eso ellas actuaron de esa manera y a mí me impactó mucho esa historia porque era una forma de salvarnos un poco la vida, porque ellas tenían miedo de que lo que iba a ocurrir fuera eso, ese personaje que fuera a matar a esa chica. Qué solidaridad. Además, muy valiente. Es decir, soy yo. Pues, en últimas podía haber matado a todas, como por si tenía dudas. Sí, no sé, la cosa es que el tipo, pues no era el sicario, él solo llevaba los almuerzos, pero como ellas estaban tan asustadas, entonces su reacción fue esa, todas eran las directoras, todas, es decir, aquí morimos todas. Mm. Increíble. Increíble. Entonces, ahora que tú hablabas de las madres comunitarias, me acordé de ese y de muchos eventos, muchas cosas que nos pasaron. Fuimos hasta Guaviare, a Santanderes, Armenia, Pereira. Nos faltó un medio país, porque en esos momentos apareció un nuevo proyecto que se llamaba Estimulación Temprana y la nueva dirigente del ICBF decidió que era más importante estimular tempranamente a los niños que seguir con el proyecto que nosotras estábamos llevando porque no le interesaba. Ok,
Entonces ahí se acabó ese proyecto. Y bueno, y mi experiencia con todas esas cosas, no solo del ICBF, sino de trabajo con niños en las escuelas, en los colegios estrato 28, en las escuelas estrato 1, todo eso, lo único que me daba el haber estudiado en la Universidad Nacional, por ejemplo, lo único que me daba era elementos para estar mirando todo el tiempo, para estar analizando y para tener mucho material para poder escribir. Y como no tenía tiempo porque tenía que trabajar y sacar a mi hija adelante, pues solamente escribía borradores. Y ahora que tengo el tiempo, pues he decidido que voy a contar y que esas son historias reales. Ni una sola de las historias que están en el libro es inventada. Todas tienen una base de realidad, todas. Excelente. Mm. No, y son muy, muy concisas, digamos que enmarcan rápidamente un contexto y la situación. Y eso es algo que me gustó mucho del libro. ¿Y cómo ha sido ese poder aproximarte a la memoria y a esas situaciones y a volver a como tener ese resorte, ¿no? Que vuelve a disparar las emociones, las sensaciones, el contexto, las personas, las conversaciones. Es interesantísimo porque esta ya es una mirada de una mujer que ha vivido mucho. Si yo leyera estas historias que ya las tenía escritas en esa época, es totalmente diferente. Son diferentes. Tienen una mirada diferente hacia otro lado. Pero como yo ya he vivido mucho y ya los años me permiten hacer unas miradas mucho más objetivas, más tranquilas, menos emocionales, entonces me doy a la tarea de hacer un análisis más, como más mío, como más de la experiencia, como más de mis vivencias reales y sin miedo a hacer juicios de valor o sin miedo a ser parcializada o algo. No, creo que eso lo puedo manejar mejor ahora. Ah, ah, Entonces me alegra poder escribir ahora. Antes tal vez hubiera sido un poquito más inclinada hacia unas miradas que tenía en su momento, pero ahora me gusta la objetividad con la que puedo manejar el asunto. excelente, excelente. Y hay algo que tú mencionabas y era el poder dedicar a la escritura, ha sido en parte por el contexto en el que estás. A Sí. mí me gustaría entender y que compartieras un poco más de cómo es ese contexto, de qué es lo que te ha permitido poder conectar con la escritura de una manera bonita desde donde lo haces. Mira, yo, yo me crié en un pueblo en Santander del Sur, un pueblo que se llama Capitanejo. Toda mi familia es santandereana, y yo iba y venía de la universidad en vacaciones, en Semana Santa, en eso, pero yo tenía que atravesar Boyacá, así que para mí los paisajes boyacenses eran una maravilla. Y siempre soñaba con tener alguna casita en una montaña y terminar como mis días en una montaña. Y creo que fue un sueño que tuve y que logré cumplir. Eh, me dio muy, fue muy difícil para mí llegar a este sitio. Esta es una montaña desde donde yo puedo ver un poco el lago Sochagota, un poco el pueblo, montañas, nubes, árboles, lo que no tenía en la ciudad. Entonces me compré la montañita y empecé a construir poco a poco mi casa en donde yo quería vivir. Al comienzo terrible porque lo que más me afectaba era el silencio, ese silencio que en la ciudad no se tiene. Me afectaba la visión, porque lo más lejos que yo veía en la ciudad era el letrero del bus que cogía todas las mañanas para ir a mi trabajo. Y el vecino del frente del edificio donde vivía, que también podía verlo por la ventana, pero más allá no veía. Y cuando yo llego a el campo y empiezo a tratar de vivir acá y de entender un poco lo que significa estar acá, me di cuenta que no veía, y los campesinos se acercaban y me decían: "Mire, sí ve que allá viene doña Laura, allá viene la de vestido rojo", y yo no veía ni doña Laura, ni el vestido rojo, ni los árboles, ni nada. Yo decía: "Dios mío, yo no veo, yo creo que estoy ciega". Y era eso, era que la mirada mía era una mirada citadina, corta, no de largo alcance, sino demasiado corta,
y mi mirada también estaba un poco corta en todo, en la vida. El silencio, terrible, porque a las 4 de la tarde es la hora en donde más silencio hay en cualquier parte. A las 4 de la tarde el silencio asustaba. Yo tenía mucho miedo de ver un pájaro que cantaba, que todavía no sé qué pájaro es, pero cantaba. Y me aterraba tanto que me recogía y me quedaba quietecita pensando qué va a pasar. Tenía mucho miedo de ese silencio. Y después entendí que si yo aprendía a convivir con el silencio y aprendía a vivir sola, porque siempre había mucho ruido y mucha gente alrededor, pero yo estaba sola porque yo vivía sola en mi apartamento, acá era diferente, acá no tenía gente a mi alrededor, mi vecino más cercano vivía a 400 metros. Entonces lloré mucho los primeros días y después dije, pues lo que me tocó y acá estoy, voy a disfrutarlo. Y empecé a ver a lo lejos, empecé a escuchar. Entonces ya puedo diferenciar muchos cantos de pájaros, puedo ver muchos pájaros chiquiticos y grandes y de todos los colores. Empecé a ver las plantas de diferente manera, a ver figuras en las plantas, a disfrutar de esa quietud que me brinda mi casa y a disfrutar de mi soledad. Creo que la soledad es algo maravilloso siempre y cuando uno aprenda a convivir con ella. Eso, Esperanza, eh, ¿me oyes? sí, ¿Me claro, oye? Sí. te oigo Bueno, perfecto. ok, creo que tus padres te pusieron el nombre adecuado. Creo que te pusieron un nombre adecuado porque hablas con gran esperanza. Hablas con gran esperanza. Yo comparto tu mundo desde hace 5 años, tal vez Carlos te contó, y a mí hoy, en realidad, el silencio es sobrecogedor. Las 6 de la tarde, en realidad, todos los pájaros se van a sus nidos y sí, el silencio es sobrecogedor. Entonces, comparto tu idea. La ceguedad, o por no decir que el astigmatismo, yo creo que la miopía ciudadana, sí, son los edificios de concreto, es el pavimento lo que nos enceguece, ¿no? Nos enceguece, nos enceguece. Entonces, eso que tú has dicho, pues me ha llegado al alma y me alegro tanto de que la vida te ha dado la oportunidad de poder poner eso por escrito, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos en el país. Yo noto un fenómeno, yo vivo en una situación semejante a la tuya, y claro, alrededor pues hay gente que tiene sus casas de recreo o alquilan, hoy día la gente viene al campo, pero sí he notado una cosa muy curiosa, tienen que poner sus equipos de sonido o para demostrar que son costosos o para demostrar que están sordos, ¿no? Porque verdaderamente quieren que todo el mundo los escuche. Y he llegado a la conclusión, Esperanza, que es el miedo que tú acabas precisamente de describir. Es el miedo a la soledad, es el miedo a la oscuridad, es el miedo al silencio, es el miedo al silencio. Y eso que tú acabas de decir, pues, repito, me llega al alma porque lo comparto completamente. Tu incidente de la Comuna 13, yo lo viví no con las madres comunitarias, sino lo viví con una empresa, la empresa Públicas de Medellín, que tenía que hacer unos trabajos en la Comuna 13. Y conocí uno de los líderes, uno de estos pelados que lideraba una banda. Y eso fue hace más o menos unos 20 y pico de años. Regresé hace 6 meses a la Comuna 13, concretamente con Paulo Carvajal, un profesional de mercadeo, etcétera, que con otros ha trabajado en toda la promoción humana de la Comuna 13. Y te cuento que si vuelves vas a encontrar algo radicalmente diferente. Vas a encontrar grafiteros que hoy son internacionales, raperos que son internacionales, y vas a encontrar suecos, finlandeses, ¿no? Y norteamericanos caminando por la Comuna 13. Luego eso nos indica que sí se puede transformar el país en cosas positivas, en cosas, ni siquiera que documentaste eso, porque lo que tú documentaste es real, es real. Y fue un momento muy difícil del país y lamentablemente hay sitios del país donde eso todavía está vigente. Lamentablemente está vigente.
pero qué bueno que lo hayas documentado. Y repito, tus padres te pusieron el nombre adecuado, niñita. Te bautizaron con el nombre que era. Ese era mi comentario. Acostumbraban, los abuelos acostumbraban pues los papás acostumbraban a ponerle a uno el nombre del santo del día. Ajá, ¿Sí? Entonces, en mi caso me hubiera llamado Rita, ajá. pero como cuando yo estaba pequeña alguna monja pensó que yo podía ser monja, Mon- entonces me alegré que me hubieran llamado Esperanza porque si no me hubiera llamado Zorrita. Zorrita. Buenísimo, 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 esta es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, Pero pues, en la experiencia de escritura, tú fuiste profesora, tengo entendido, ¿no? sí, Tú fuiste profesora del moderno. ¿Estuviste en el moderno? sí, Bueno, yo soy del moderno 62, niñita. ok. Ok. Y aunque tú no creas, nunca celebramos nuestro grado y hemos venido a celebrarlo a los 25, a los 50, y hoy que tenemos más de 60 y pico de años de graduados, ya cada 3 meses nos reunimos. Pero lamentablemente cada vez hay uno menos. Entonces, uno en esas reuniones dice, bueno, ¿seré el próximo o no seré? ¿No? Pero sí, quería simplemente contarte que lo que queda en el colegio de los profesores que uno tuvo son los que lo marcan a uno en la vida. Lo marcan a uno en la vida, posiblemente más que los profesores de la universidad. Yo creo que uno define su vocación por los profesores y qué labor tan importante que es esa, ¿sabes? Es una labor fundamental. Países que yo diría diferentes a los nuestros. A mí no me gusta el término desarrollo, subdesarrollo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero países como Alemania, Francia, Inglaterra, consideran que el maestro, una persona como tú, es verdaderamente el profesional más importante de la sociedad. Y lamentablemente acá nosotros tenemos la idea que el maestro o el profesor universitario es porque no supo hacer nada más en la vida y está vaciado y por eso se va a dictar un curso como tal. Esa cultura la tenemos que cambiar, Esperanza, porque así no vamos a avanzar. Claro, claro. Estoy de acuerdo. Hay países, Finlandia, por ejemplo, que se precia de tener una de las mejores educaciones del mundo, tiene a los mejores maestros, los Claro. eligen con todo el cuidado, tienen que estar tan capacitados en todos los aspectos que son ellos los que vienen a intervenir casi en el núcleo familiar. Y la escuela se asocia con la familia. No es la escuela por un lado y la familia por otra, no, están tratando de unirlas porque lo que se está sacando ahí es una juventud maravillosa que no puede estar con dos miradas diferentes, sino con una sola, la de los adultos. Estén en casa, estén en el colegio, pero tienen que ser todos tan capaces y tan unidos que los puedan sacar adelante. Entonces yo sí creo que en Colombia nos estamos equivocando. Hay maestros para niños que no están capacitados. Es más, en el moderno se podían encontrar maestras solamente porque eran las señoritas de determinada clase social y eran las encargadas de los niños, ¿m? Pero no porque estuvieran capacitadas, que tuvieran las maestrías o porque realmente las amaran, no, creo que era un cargo eh, como que se les daba por ser quienes eran. Y se pensaba que los maestros de la primaria sabían menos que los de bachillerato, y eso no era verdad. Había gente muy capaz en la primaria, en el preescolar también, por lo menos en la época en que yo estuve. Que son los años definitorios, son los años definitorios, ¿no? Son los años definitorios. Un fenómeno que es preocupante hoy, Esperanza y Carlos, me parece a mí que es ante la disolución familiar y la falta como de visión de los padres de familia, han delegado la formación totalmente en la escuela y sobre todo si es costosa. En, 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 en la medida en que se paga mucho, se espera mucho, se espera mucho del colegio o la universidad o lo que fuese, y el padre y la madre no tienen sustitutos. Un maestro y un profesor no puede sustituir a los padres, no puede. Puede ser excelente, etcétera. Pero ahí tenemos un fenómeno muy, muy
preocupante que tú afortunadamente acabas de poner el dedo en la llaga con el ejemplo de Finlandia, ¿no? Que es una total coherencia entre los padres de familia y entre los maestros. Ujú. Mira, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que habían tres instituciones que eran muy importantes: la familia, la iglesia y la escuela. Ajá. Las tres estaban unidas, las tres le apuntaban a lo mismo. Por eso los papás podían dejarlo a uno en manos de la maestra y decirle, ayúdame a educar, así sea dándole golpes. La iglesia hacía exactamente lo mismo. Las tres, equivocadas o no, iban por el mismo camino, tenían la misma mirada. Después, la iglesia va por un lado, la escuela va por otra y la familia por otra, y quedamos un poco perdidos todos, porque no hay Ya. coherencia, porque no hay objetivos que sean tan comunes en las tres. Antes los había, malos, equivocados, lo que fuera, pero eran uno solo. Había un solo camino y valía la pena. Claro. Bueno, dentro de ese mundo, Carlos, y esperanza, entonces, ¿qué podemos celebrar? Porque algo sí podemos celebrar. Yo les cojo el hilo y les digo A ver. que con algo que recientemente Gustavo me dijo hace menos de 2 meses en uno de sus cursos, es aquí todos aprendemos. Aprende el docente, aprende el que está estudiando y todos tenemos curiosidad. Algunos han pasado más por unos temas que otros, pero necesitan pues, mantener esa curiosidad y lo sentí honesto, no como una palabra de fin de clase del semestre que uno dice, le están diciendo por decir como, no, no, de verdad se aprendió y esa curiosidad latente en el docente la retrata muy bien Esperanza en un cuento que se llama Historia de Navidad. Ah, sí. No, regalo de Navidad. Ajá. Me gustaría compartirlo. Bueno, si quieres, vamos a mirar en dónde está por acá. Carlos, Está- me salió un aviso que el horario está a punto de acabarse. Ah, Entonces caray. tienes que... Tranquilo, aquí no cortamos. Ah, ok. 87. Perfecto. Y esa también es una historia real, ¿no? Dice, el regalo de Navidad. Muchachos, hoy no puedo hacer la clase y creo que no podré darla durante esta semana. Les comentó con un dejo de tristeza en su voz a sus estudiantes nuevos de literatura. La clase era monótona, según los estudiantes, pero la soportaban porque la maestra era una mujer bella y una bella mujer. No era tan joven, llevaba muchos años de su vida trabajando en la misma universidad, dictaba la misma materia a cada grupo, hacía los mismos ejercicios y las mismas lecturas, sabía lo que enseñaba y se mostraba convencida de ello. Nadie lo dudaba. A la clase llegaba puntual y siempre con el mismo libro amarillo de pastas duras que guardaba celosamente. Los ejercicios que ya eran conocidos y que circulaban de mano en mano de semestre en semestre eran idénticos. Las preguntas en las pruebas de conocimiento eran del dominio de los estudiantes, quienes variaban algunas respuestas para evitar lo obvio, que todos obtuvieran la misma calificación. Sus pupilos tenían una congojada y triste. Las huellas de su cara y la rigidez de su expresión también se acentuaron. No era la misma. Sus estudiantes admitieron que ya no tenían la seguridad de su saber. Los ejercicios de clase dejaron de ser los mismos, comenzaron a modificarse poco a poco en medio de la alegría y la satisfacción de sus estudiantes, aunque ahora no conocieran previamente las respuestas. Aparecieron en la clase libros nuevos y se hicieron lecturas diferentes. En la maestra había más avidez que seguridad. Ya no era la que todos lo sabían, ahora se sentía como una más de ellos y estaba tan sorprendida con las nuevas lecturas, tal como ellos, y tan deseosa de miradas diferentes y autores recientes como sus propios alumnos. Al igual que su grupo, disfrutaba el no saber. Significaba aprender, descubrir, cambió las certezas por las dudas, dejó de hacer preguntas para respuestas únicas y comenzó a elaborarlas para que todos contestaran diferente, tal vez buscando conocer la vida de cada chico, sus anhelos, sus sueños, tal vez buscando rescatar su propia historia, su vida. A través de los nuevos poemas
Se develaron los estudiantes apasionados, los enamorados, los creyentes, los que se hacían llamar ateos, los que dormían poco, los que comían menos. Al llegar a la clase cada mañana, habían, los esperó y comenzó a mirarlos a los ojos. Sabía quiénes habían leído hasta muy entrada la noche. Eran notorios los círculos oscuros alrededor de sus ojos, pero el entusiasmo era tan grande que parecía que habían dormido plácidos. Aprendieron todos, todo, pero el semestre anunciaba su fin. Sintieron por primera vez que el semestre era corto y que en realidad solo tenía 3 meses. Les quedaban faltando 3. Los estudiantes presentaron su trabajo final en una charla en la que se reunieron para tomar café y hablar libremente sobre literatura. Al despedirse del grupo, por primera vez en 25 años, ella, la maestra, recibió un regalo primorosamente envuelto que decía, de todos los estudiantes de su clase. No pudo evitar que las lágrimas salieran y resbalaran por sus mejillas cuando destapó el regalo. Lo había abierto cuidadosamente para no romper la envoltura que le parecía hermosa. La guardaría, pensó, junto al regalo, en el mejor espacio de su casa para recordar al más aventajado y mejor grupo en toda su vida de maestra. Allí estaba. Se le había perdido y le había ocasionado tanto desconsuelo y angustia y ahora lo recordaba como algo lejano. Era el libro amarillo de pasta dura, el que la acompañaba siempre para dictar la misma clase con los mismos ejercicios y las mismas preguntas desde que comenzó a ejercer su carrera de maestra. Allí estaba envuelto primorosamente. Ellos se lo habían robado, lo habían ocultado y lo habían guardado celosamente. Ellos la obligaron a mirar diferente, a no repetirse, a lograr que cada clase fuera única. La obligaron a leer otra vez, a soñar, a recordar, a conocer lo nuevo y a compararlo con lo viejo que ella conocía también. La obligaron a mirarlos y a mirarse, a confiar en ellos, pero más en ella misma. Ese grupo de malandros la convirtió en una verdadera maestra. Ellos lo intuyeron. Leyó la tarjeta que acompañaba el regalo. Profe, ofrecemos disculpas por lo que hicimos con su libro. No buscamos hacerle daño ni hacernos daño y lo conseguimos. Esta fue nuestra mejor clase. Aprendimos a amar aún más la poesía y la literatura. Se lo debemos, maestra. Gracias y feliz Navidad. Qué lindo. Genial. Ahorcarlos. Eh, Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. y cuando lo sacan a uno de su confort, cuando le hacen entender que uno no se las sabe todas. Si el maestro entendiera que él va a aprender y no a enseñar, sería mejor maestro. No, y algo que se ha visto mucho, sobre todo desde la pandemia, es que esa repetición no solamente se da en los ejercicios, sino que además es el mismo video con el mismo texto. Es como, es increíble y además algunos pretenden irlo y seguirlo haciendo. Es como seguir en piloto automático. Esa curiosidad se va. Sí, Pero lo maravilloso es eso, que haya de verdad estudiantes que lo hagan a uno pensar en, imagínense que, bueno, yo ya estaba a punto de salir de trabajar y me mandaron a leerle un cuento a unos niños que iban a ingresar al moderno, justamente chiquiticos, de unos 4 o 5 años. Entonces yo elegí un cuento clásico de príncipes y princesas, de matrimonios felices, bueno, y entonces les leí el cuento y al final les dije, cuando ya hablaba de la princesa y del príncipe, y entonces el príncipe y la princesa, ¿qué pasó? Les pregunto a ellos, ¿qué creen que pasó? Y dice un niñito, yo creo que se divorciaron. Ay, entendí que yo estaba fuera de contexto, Claro. que en efecto lo que ahora ocurría era eso, ya no había finales felices, tan felices, sino que tenían que ver más con la realidad de los niños. Así que nos tocó cambiar en cuenta. No, fue muy divertido porque pues yo no sabía y ellos me enseñaron. claro. Ah, increíble.
Mis historias tienen algo de particular y es que no tienen nombres. Ahí no se habla de Pablito, Ana, Julita, Ritica, Esperanza, no tienen nombre. Mis historias no tienen tiempo. No se habla de fechas, de horarios ni calendarios. Y no tienen tiempo, no tienen nombres, no son de nadie y son de todos, porque cualquier persona se puede identificar con esas historias porque son historias de la vida, no son de las personas, pero son de la vida que todos vivimos y que es una sola. Entonces, por eso, para rescatarlas sin proponérmelo, porque nunca me lo propuse, terminé entendiendo que yo no hablaba de una persona exacta, sino de todas. Y que yo no hablaba de un sitio específico, ocurrió allí, ocurrió allá. No, eso lo cuento yo después. Por ejemplo, lo de las madres comunitarias, lo del coraje, yo nunca digo que ocurrió la comuna, eso lo cuento yo aparte. Pero cualquiera que haya vivido esto en otro sitio lo puede mirar y decir, sí, eso me ocurrió y yo estaba en el Chocó, o eso me ocurrió y yo vivía en La Guajira, porque es que es lo mismo, las historias son las mismas y lo único que uno hace es dañarlas un poco al ponerles un sitio, una fecha y un nombre. No, yo las escribo y cada cual las asume como quiera. De hecho, una sola historia ha logrado que muchas personas le den diferentes interpretaciones, lo cual me parece maravilloso. Y algo que logran estas historias es evocar, evocar. Toda la gente siempre está trayendo sus recuerdos con cada una de estas historias, que es lo que a mí me parece maravilloso. Y no me lo propuse. Chévere, chévere eso. Muy bonito. Yo quisiera saber, Esperanza, bueno, de esta publicación, ¿qué, qué ha sido lo más, el aprendizaje más grande? ¿Sí? De dejar de escribir, bueno, tú escribes en un blog y tienes tu blog que es muy lindo, pero el hacer todo el proceso editorial y plasmarlo y entregar, y leerlas en papel. Mire, a veces uno no cree en uno. Yo creo que la que menos creía en mí era yo. Eh, Siempre tuve mucho miedo y creo que el miedo lo paraliza a uno. Había muchas personas que me escuchaban y me decían, Esperanza, escribe, escribe. Y yo sí escribía, pero yo no compartía. Y alguna vez fui con una amiga a donde un curandero para que le rezara la culebrilla, ¿sí? El herpes zóster. Y entonces subimos la montaña y todo lo que yo vivía allá, yo bajé y lo escribí. Y tan pronto terminé de escribirlo, se lo entregué. Y dije, mira, léelo. Y ella lo compartió con otra, con otro, con otro, se compartió mucho, mucho y gustó. Y entonces empezaron a esperanza, cuéntanos, cuéntanos, escríbenos, compártenos tus cuentos. Y entonces creé un blog y yo dije, voy a mandarlo a unas poquitas personas y si lo leen me parece una maravilla. Y si no, pues no importa, igual hago el ejercicio de escribir y de seguir escribiendo. Y ahí, ese fue el origen. Empecé a escribir, a escribir. Después de que ya tenía muchas historias en el blog, entonces la misma gente empezó a decirme, Esperanza, ¿por qué no haces una compilación y sacas un libro? Es que es mejor tenerlo en el libro, me decían algunos. Yo lo veía como tan lejano, como que no era lo que yo quería, pero finalmente me di a la tarea y poco a poco, paso a paso, cuando menos pensé, me entregaron 3 cajas de libros, aquí están sus libros editados y ya. Sí, pero no, digamos que no era el propósito y tampoco pensaba, uy, voy a ser famosa y la literatura y el Nobel y nada, nada, yo no. Yo he ido porque como que la misma gente me ha ido arrastrando, arrastrando, como cuando tienen problemas, como cuando quieren una apreciación o algo, igual, igual, pero no es porque haya sido mi gran objetivo, no. Y tampoco me he propuesto escribir para que los demás me lean, no, sino escribir como para mí. Creo que es lo mejor que uno puede hacer, escribir para uno para que lo lean los otros. Precioso.
Igual, acá vamos a dejar la dirección del blog, que es chiamontealdo.blogspot.com. En la Sí. descripción van a poder ver. Y claramente la idea es que puedan tener la vivencia de leer el papel y de ver pues digamos, de encontrar tus méritos. Eh, y bueno, también me gustaría como saber eso, como tú que, como quién debes escribiendo hacia el futuro, quieres seguir escribiendo cuentos o qué estás escribiendo en este momento. Pues, pues imagínate que como esto de escribir es una pasión y cuando uno descubre las pasiones las vive, pues entonces ya escribí una pequeña novela. Y entonces la novela está ya en revisión pues para mirar a ver qué hago con eso, si se edita o qué se va a hacer con esa novela, pero ya está escrita y bueno, es un hecho, vamos a ver. Y hay cada vez que hablo con la gente, me cuentan historias, entonces yo voy amarrando, amarrando, tejiendo, como la urdimbre que yo veía en las montañas de Boyacá cuando pasaba y las veía todas con recortes de colores verdes diferentes, así son como mis cuentos. ¿Te parecen a las montañas de Boyacá? Bueno, bueno, pues la verdad es que ha sido un gusto poderte tener aquí, conversar contigo, compartir estos dos cuentos que nos leíste, de los 50 que hay. Entonces, Sí. que invitar a nuestra audiencia, a los que se animen a buscarte, a leerte, y bueno, los que se animen a asistir a tu siguiente evento. Cuéntanos cómo es, cuándo es. Ah, vamos a hacer un lanzamiento de este libro, de La vida en trozos, ahí en la librería de Paipa. Eso va a ser el 10 de mayo, como a las 6 de la tarde tal vez. Y bueno, la idea es no dejar pasar esto, la idea es compartirlo con los amigos, leer así como estoy haciendo con ustedes y que me hagan preguntas sobre por qué escribo, eh, cosas como esas. Es un conversatorio pequeño, no tiene la gran, digamos que no es tanto como para vender porque ya están vendidos. Esa idea, y además no saqué muchos, entonces ya se acabó. Entonces, sí, es como para compartir y para conversar alrededor de las historias y de la vida. Eso es básicamente lo que se va a hacer. Que Alrededor es de un café y de una mesa. Y eso es. rico, rico, qué gran Están plan. invitados también ustedes. Claro, claro, ahí estaremos y los que se animen a ir, la librería se llama Iniquiwe y es muy fácil de acceder desde el centro de Pipe. Entonces, ahí estaremos acompañando. Ojalá esos días desde la mesa con Dinamarca llegue un Pues, ¿por qué no? personaje. ¿Por qué no? Esperanza, ahorita yo dejé de ir a Villa de Leyva muchos años y estuve hace un mes y me sorprendió, pues no solamente el turismo que hago y un turismo internacional y todo, sino una librería donde tú te tomas una copa de vino, puedes tomarte un café, hojear el libro si quieres, llevártelo o no. Entonces, y llegué a la conclusión que un pueblo ordenado es estético e invita a la estética. Definitivamente, el problema nuestro con las ciudades, que tienen cosas muy beneficiosas, Sí. es problemático. Yo creo que la ceguedad, la miopía, que tú muy bien describiste, es problemática. Lamentablemente es problemática. Y yo creo que el país ofrece unas regiones, ofrece unos pueblos que son una maravilla. Y ya hay iniciativas de lectura, digamos, eventos que tienen que ver con literatura, etcétera. Y yo creo que ahí vamos recuperando poco a poco la capacidad de pensar, que como la hemos erosionado. La gente ya no piensa, la gente no piensa. Si no hay el estímulo de un cuento como el tuyo, si no hay verdaderamente el planteamiento de una idea, etcétera, que sea controvertible, que pudiera haber un diálogo alrededor de eso, pues yo creo que estamos perdiendo nuestra capacidad de pensamiento. Es la parte grave. Y el problema no es, digamos, en los celulares o lo que sea. Sí, los celulares pueden entregar un poco de datos. Los datos estructurados pues son información, pero la información
te permite tomar decisiones, pero no te permite anticipar consecuencias. Entonces, el gran problema que tenemos en este momento es ese, es el de no tener la capacidad de anticipar las consecuencias de los actos que tenemos nosotros en este momento, ¿no? Pues mira, ha sido verdaderamente un honor conocerte. El libro ya yo no lo he adquirido, pero ya voy a tener que adquirirlo. No lo dudes, en lo más mínimo. Genial hubiera sido que hubiera sido profesora nuestra niña. Qué alegría hubiera sido eso. Pero hubiéramos tenido que hacer un trasvase de generaciones, ¿no? Oye, pues yo creo que tus alumnos debieron ser unos privilegiados. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Esperanza. Yo creería que algunos sí, otros no. De cada cual habla de la fiesta como le va. Y una persona como yo me digo, loca, loca, cuando es seria, este es brava. Claro. Bueno, bueno, yo me despido porque ya vamos a andar. Bueno, fue un Bueno, placer. Muchas gracias. no, señora, usted. Muchas Bueno, gracias. Muchas Ok. gracias. chao, Muy bien. Carlitos, gracias. Chao, Ok. chao. Chao. Chao.